Hola, es un placer para mí estar con ustedes en esta preciosa tarde de domingo 1 de noviembre. Y justo por el tema de las celebraciones que tienen lugar en nuestro país el 1 y 2 de noviembre, e incluso Halloween, que aunque se celebra el 31 de octubre en Estados Unidos, también logra colarse a estas festividades y podemos ver pues en los años anteriores a este de pandemia, niños disfrazados de diferentes personajes, diablos, brujas, duendes, etcétera, ir a pedir calaverita, así se le dice, que es pedir dulces a las diferentes casas. Y el 1 y 2 de noviembre, pues se suelen poner ofrendas en memoria de los fallecidos. Y fíjense que esta celebración del Día de Muertos también se une con una celebración católica que es el Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos, que lo que se hace es rezar por las almas que, pues, de las personas que ya fallecieron y también para que salgan del purgatorio, ¿verdad? Entonces, tenemos estas celebraciones y se piensa, como ya dije, que el espíritu de las personas fallecidas vienen a visitar la tierra en esta noche, y entonces en las ofrendas se ponen todo tipo de alimentos y de cosas que a esa persona le gustaban en vida para que las disfrute durante esa noche. Sin embargo, quiero decirle que en la cultura teotihuacana, en este pueblo, realmente no se creía que los muertos venían, sino más bien las ofrendas estaban más bien enfocadas en que la persona fallecida pudiera tener un buen viaje por el inframundo, llevar los alimentos que le gustaban en vida y también algunos utensilios que pudieran necesitar en el camino. Y para eso se sacrificaban perros xoloscuintles, se enterraban con los fallecidos para que los acompañaran por este viaje. Entonces, más o menos ese es el contexto en que nos encontramos en estas fechas. Es por ello que la iglesia, en nuestra congregación, tenemos el tema para todo el mes de noviembre de la vida en Cristo para contraponer todas estas festividades. El cristiano, ¿qué perspectiva tiene de todas estas celebraciones que se llevan a cabo en estas fechas? ¿Cuál es la postura que debemos adoptar ante estas cuestiones, verdad? Entonces, miren, a manera de introducción le quise dar esta pequeña y breve semblanza antes de entrar de lleno al tema que ocupa el día de hoy, que es Saúl, un corazón atormentado, y que, como va a ver usted a continuación, tiene mucho que ver con este tema. Pero antes de eso, yo quisiera decirle y darle algunas citas bíblicas para que nos comencemos a situar. ¿Qué nos dice el Señor sobre estas prácticas? Deuteronomio 18:10. No se ha hallado delante de ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová tu Dios. Jehová echa estas naciones delante de ti. Si algo el Señor detesta mucho, es este tipo de prácticas, ¿sí? Y nos va a decir que las personas que las practiquen, que practiquen todas estas cosas, van a ser cortadas del pueblo. Ahora, también se tienen, aparte de nuestra cultura mexicana, todo este respecto del Día de Muertos, también en otras culturas tienen ciertas visualizaciones de la vida y de la muerte que se contraponen con nuestros principios bíblicos, y una de ellas es las regresiones. ¿Qué fuiste tú en tu vida pasada? ¿De qué habrás muerto? ¿Cuántas vidas pasadas has tenido? Y todas estas cuestiones. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a esto? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, nada de que tenemos muchas vidas y que no sé qué. Esto está descartado. Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer, volvemos nuevamente a hacer énfasis en los espíritus, ¿verdad? En las personas que contactan este tipo de cosas. Dice, y el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir.
¿Sí? Entonces, es muy, muy claro. Aquí no hay duda, aquí no hay, ay, es que a lo mejor lo que quiso decir, no, 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 aquí no hay error a interpretación, es muy clara la escritura. Estas prácticas el Señor no las tolera. Lucas 16:26 nos dice, además de todo esto, una gran cima, aquí paréntesis, estamos hablando de Lázaro y el rico, ¿verdad? Que cuando fallecieron, Lázaro se encontraba en el seno de Abraham y el rico envuelto en una gran llama. Entonces le dice a Abraham, Padre, tráeme una gotita de agua, pónmela aquí en la lengua porque estoy en esta llama atormentado. Y entonces Abraham le dice, ¿sabes qué? Bueno, pues es que hay una cima entre nosotros que ni ustedes pueden pasar para acá ni nosotros para allá, y aquí obviamos, ¿verdad?, que el lugar de los muertos, pues de las almas, pues está en un lugar y no pueden ir hacia el otro lado, en este caso hacia el mundo de los vivos en donde nosotros nos encontramos. Entonces todo esto de que los muertos, sus espíritus nos visitan, pues esto no es así, ¿verdad? Todos ellos, los niños que ojalá que no hayan visto la película de Coco, ¿verdad? Ahí se nos pone todo muy colorido y muy bonito, pues esto es una gran mentira. Ahora yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Por qué será que a la gente en general, a los jóvenes, gente adulta, gente anciana, ¿verdad?, de la tercera edad, les llama tanto la atención el tema de la brujería, los espíritus y los demonios y la adivinación y el horóscopo y todo este tipo de cuestiones? ¿Por qué atrae tanto? Mire, usted fíjese en los programas matutinos de la televisión abierta, si usted se fija, todos tienen un adivino ahí que le va a decir su horóscopo y que va a decirle si va a temblar en este año o no, y las predicciones para los famosos, ¿verdad? Y aparte cobran un buen dinero. Entonces, si la gente no recurriera a este tipo de cosas, no los tendrían ahí, no se haría este gasto en contratar a esta gente que la mayoría pues son charlatanes, ¿verdad? Pero la gente está muy enganchada de todo esto. ¿Por qué será? Vamos a ver, vamos a reflexionar un poco en esto. Bueno, déjeme decirle que esto parece un misterio súper difícil, pero la respuesta es muy sencilla. Cuando una persona consulta al horóscopo, ¿qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué le motiva? ¿Quiere saber cómo le va a ir en el amor? ¿Quiere saber cuánto va a vivir? ¿Si va a tener un buen trabajo? ¿Cómo le va a ir el día de mañana? Es una persona totalmente insegura, ¿verdad? Totalmente temerosa del porvenir. Entonces es una persona completamente alejada de Dios, una persona cristiana, y ahorita vamos a ver por qué, no consulta el horóscopo. Una persona que va con un brujo para que le dé un amuleto de protección, porque me pueden echar mal de ojo, que me hagan una limpia con hierbas, con huevo, con todas estas cosas, porque tengo miedo de que alguien me eche la mala energía, la mala vibra, y entonces me la voy a llevar a mi casa, ¿verdad? No sé, todo este tipo de cosas las escuchamos muy comúnmente de la gente que lo cree verdaderamente. Entonces recurre a todas estas personas para ser liberadas de todas estas situaciones. ¿Qué podemos intuir ahí? ¿Qué vemos entre líneas? Pues que son personas que prefieren creer en un amuleto, en una piedrita, en un cuarzo, en una pulsera de estas. Hace mucho tiempo había unas pulseras de moda que no recuerdo ahorita el nombre, y que te decían, no, tú póntela y te va a ir súper bien en la vida. Vas a tener suerte. Los cristianos no creemos en la suerte, sino en la protección de Dios, ¿cierto? Pues entonces tenemos que son personas completamente alejadas de Dios, personas que no confían, no tienen esperanza en Dios, quieren depositar su confianza en todas estas cosas, ¿verdad, hermanos? Entonces quiero decirles qué nos dice el Señor a nosotros, sus hijos, con respecto al futuro. A ver, vamos a ver qué nos dice. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ocúpate de hoy, de tus problemas de ahorita. Mira, no te preocupes de los de mañana.
No te preocupes de los de mañana, ocúpate de los de hoy. Hay gente que vive estresada, preocupada. ¿Y qué va a pasar? Y entonces, por cosas que ni siquiera han pasado. ¿Qué nos dice Mateo 6 del 25 al 26? Por tanto os digo, no os afainéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por nuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y esto quiero aclarar, no es una invitación a ser flojos y a no trabajar. Más bien es una invitación a no preocuparnos de más, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, de sus hijos. Entonces esto de que el horóscopo, ¿qué va a pasar? Que es antibíblico completamente. Toda esta gente que, moví la cámara. Toda esta gente que busca sanación en los brujos, favores inmediatos, protección o incluso hasta el mal a otras personas, todo esto es reprobado por el Señor. Y con relación al Día de Muertos, pues ya vimos que los espíritus no vienen y que el Señor estrictamente prohíbe la necromancia, ¿cierto? Bueno, hermanos, pues entonces ahora sí vamos a ver la historia de Saúl en este capítulo 28. Vamos a ver en qué situación se encuentra Saúl, en qué contexto está. Y para ello les voy a pedir, mis hermanos, que vayan a la palabra del Señor en 1 Samuel 28:3, en donde todo da inicio. Pero quiero decirle antes de que le demos lectura, si usted no conoce la historia completa de Saúl, déjeme decirle que se está perdiendo una historia que le puede traer muchas enseñanzas, y entonces esta meditación no le va a saber igual. Entonces, de tarea, los que no se saben completamente la historia de Saúl, por favor vayan al libro de Samuel y léanla. Es una historia muy apasionante y también muy triste. Pero si usted ya la conoce perfectamente, híjole, le va a encontrar entonces usted mucho sabor a lo que vamos a ver en esta tarde. Samuel 28, versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. ¿Quién era Samuel? Bueno, Samuel era el sacerdote del pueblo, el que comunicaba la voz de Dios al pueblo, el que expiaba los pecados, ¿verdad? Por medio de los sacrificios, el que rogaba por el pueblo, el que aconsejaba al rey Saúl, el que lo orientaba. Saúl, ya sabemos, y si usted no lo sabe, hasta este punto ya había cometido demasiadas equivocaciones, demasiados errores, y él lloraba y oraba y rogaba al Señor por Saúl. Entonces era una figura muy importante, Samuel, que le daba al pueblo consuelo, que aparte les hacía entender la voz de Dios. Era un profeta más que un sacerdote. Pero aquí estamos en un contexto en que ya se murió. Y yo quiero, antes de continuar, que usted piense quién es, si usted conoce un tipo de Samuel en la congregación o en alguna otra iglesia. En su vida ha tenido usted de niño, tal vez de joven, una persona, un hermano con un excelente testimonio, gran fe, que se acerca a usted, que si usted tiene un problema, usted puede recurrir a ese hermano porque sabe que va a orar por usted, que le va a ayudar en sus problemas, en las batallas, que lo va a escuchar, que le va a otorgar el consuelo que usted necesita. ¿Usted ha experimentado esto? ¿Ha encontrado un hermano así? ¿O usted es ese Samuel para la vida de alguien más? Mire, hermano, este tipo de personas en las iglesias son una gran bendición, y la verdad es que a mi mente se me viene, en nuestra congregación, el nombre del hermano Pablo Ortiz. Yo creo que él fue el Samuel para nuestro hermano Yosel, porque lo orientaba, oraba por él, lo escuchaba, le aconsejaba. Entonces yo creo que Yosel ha tenido esta hermosa experiencia, y ahora nuestro hermano se encuentra ya gozando de la presencia de nuestro Señor. Bueno, vamos a ver entonces, ya murió Samuel. Vamos a ver entonces qué sigue, en qué contexto se encuentra anímicamente Saúl. Vamos al capítulo 25, vamos a retroceder un poco y vamos al versículo 1.
murió Samuel, ya nos está hablando acá de la muerte de Samuel, y se juntó todo Israel y lo lloraron y sepultaron en su casa en Ramá. Entonces el pueblo estaba afligido, había perdido su consuelo, ¿sí? El consuelo que le otorgaba Samuel. Entonces el pueblo estaba muy, muy, muy triste, y también Saúl. Entonces vamos a ver que aparte de esto, de que se murió el profeta del pueblo, también va a venir, pues lamentablemente, más desgracias a este pueblo y sobre todo a la vida de Saúl. Vamos a primera de Samuel 28:4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Usted ha visto una película de estas donde hay muchos ejércitos gigantes? Bueno, a mí se me viene a la mente la serie de Games of Thrones, o esta película, no sé, del Señor de los Anillos, donde podemos ver ejércitos muy grandes contra otros peleando, y entonces nos emocionamos y decimos, ¿cómo le va a hacer? Sobre todo cuando son muy grandes. Pues imagínese usted que Saúl, cuando vio al ejército de los filisteos, se vino para abajo. Completamente se desesperó, se aterró, porque podemos obviar que su ejército era mucho más chiquito, era mucho, mucho más pequeño. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí lo que sucede, ¿verdad? Es que de plano vio que no iba a librar esta batalla. Y no había a quien consultarle. Samuel está muerto ya no tiene a quien consultarle. Entonces vamos a ver lo que hace Saúl. En el versículo 6. Bueno, antes de eso, quiero usted que se imagine entonces el contexto de Saúl, aterrado, sin nadie a quien consultar. Y quiero decirle que ya como último recurso, como suelen hacer varias personas, vamos a ver a quién recurre. Vamos al versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Jehová no le contesta. Entonces imagínense su desesperación. Tiene el ejército encima, no tiene a Samuel, que era muy importante para él, no tiene su consejo, va con Jehová al último y tampoco le responde. Pero vamos a ver, hermanos, por qué no le responde Jehová. Y para eso yo quiero que vaya a 1 Samuel 16:4, en donde nos lo va a explicar. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ya se había apartado desde mucho antes. No es que se apartara ahora, ya se había apartado de mucho antes, dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí yo quiero decirle y poner este acento. Remárquelo, se apartó, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y fue cuando viene el espíritu malo. Y aquí yo quiero decirle algo que a usted como hijo de Dios le va a dar mucho, mucho consuelo. Hermano, si el Señor está con usted, ningún espíritu malo, ninguna brujería, ninguna cosa mala que alguien tenga en contra de usted va a poder surtir ningún efecto. Usted puede dormir tranquilo, usted puede pasear por la noche a oscuras en su casa cuando se va la luz y usted nunca le va a aparecer ahí nada. Usted puede estar tranquilo, estas cosas no le pasan a los hijos de Dios. Y vamos a verlo en Números 23:23, ¿sí? Cuando querían echar una maldición contra el pueblo de Israel. Fíjense lo que pasó, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Si usted tiene al Señor de su lado, hermano, ningún espíritu va a poseerlo ni nada de estas cosas. Usted puede estar tranquilo. Lamentablemente, y como lo vamos a ver ahora a continuación, cuando el Espíritu de Dios, de Jehová, cuando Dios no está con usted, hermano, pues entonces ahí sí hay que tener mucho, mucho miedo. ¿Cuántas veces usted en su vida cotidiana se ha enfrentado a un gran ejército? Y no quiero que usted piense en todos estos ejércitos con sus lanzas, con sus espadas, sino en sus problemas de la vida diaria. La pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, una enfermedad terminal,
¿Cuántas veces tenemos miedo cuando nos hacemos estudios y decimos, híjole, Señor, ayúdame, ¿verdad? Tenemos miedo. Cuando alguien querido está sufriendo, cuando nuestro trabajo está en peligro. Incluso con este tema de la pandemia, mucha gente tiene mucho miedo, ha perdido sus trabajos, su fuente de ingreso diario. Entonces hay muchas batallas que nosotros solemos enfrentar constantemente. Aquí la cuestión es, ¿cómo respondemos ante estas batallas? Vamos a ver cómo respondió Saúl ante esta situación, ante este terrible temor que le sobrevino y esta situación terrible en donde no había para dónde hacerse, porque el Señor ya se ha apartado de él. Vamos a ver Samuel 28:7, a lo que recurre, se le ocurre una terrible idea. Vamos a ver a dónde puede conducir el miedo cuando nuestro corazón ya se ha apartado del Señor. Fíjese lo que dices, primera de Samuel 28:7, por favor, hermano. Entonces Saúl dijo a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene el espíritu de adivinación. Y esto, hermano, es algo terrible, porque Saúl sabe que esto está prohibido para el pueblo de Israel, así como lo está para todos nosotros los hijos de Dios, hermanos, porque somos parte del pueblo de Israel. Está prohibido. Y tiempo atrás, como vamos a ver más adelante, Saúl ya había expulsado a todas estas personas adivinas, magas, invocadores de espíritus de muertos, ya los había arrancado completamente de la ciudad, y entonces ahora está en un momento desesperado, completamente dejado llevar por el miedo, está dejándose atar por el miedo, está cometiendo una gran equivocación, y entonces dice, llévame con una adivina. Entonces ya sus siervos le dicen, bueno, hay una que tiene el espíritu de la adivinación. Entonces vamos a ver lo que dice el 8. Y se disfrazó Saúl, pues claro, no iba a caminar libremente porque sabe que esto está prohibido y se está contradiciendo. Ya había corrido a toda esta gente y se puso otros vestidos, se disfraza, ¿verdad? Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche para que nadie los vea. Y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Está feo, está feo. Está feo lo que está pidiéndole Saúl a esta mujer. Y vamos a ver qué responde la mujer. Recordemos que esto estaba bien prohibido y que ya habían sido expulsados. Dice el versículo 9. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. La mujer sabe que esto está prohibido y entonces está probando si no es una trampa para correrla, arrestarla o incluso quitar su vida. Ella teme por su seguridad y le dice, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? ¿Por qué me estás haciendo esto si sabes que está prohibido, verdad? Entonces vamos a ver lo que le responde en el versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que en ningún mal te vendrá por esto. O sea, no te va a pasar nada, y jura en el nombre de Jehová. ¿A quién creen, hermanos, que manda llamar Saúl? ¿A quién quiere ver? ¿A quién quiere consultar? Pues evidentemente a Samuel, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice el siguiente versículo. La mujer le dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, fíjense lo que pasa, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, o sea, de pronto empezó a hablar fuerte la mujer y le dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Ya cállate, ¿qué ves? No te va a pasar nada, dime lo que estás viendo. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses
que surgen de la tierra. Y aquí, hermanos, es algo muy interesante que ahorita vamos a meditar. Y en el siguiente nos dice, y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hace una gran reverencia. Y entonces aquí, ¿cuál es la actitud de la mujer? La mujer se asusta, empieza a clamar, tú me engañaste. De pronto entiende algo que hasta este momento no había entendido. ¿Por qué me engañas? Estás poniendo en peligro mi vida. ¿Qué me estás pidiendo? Y entonces ve surgir algo que para ella le parecen dioses. Y aquí podemos pensar que la mujer era una charlatana, porque si hubiera estado acostumbrada a este tipo de prácticas, a que los espíritus realmente surgieran de la tierra, pues no se habría espantado, no habría exclamado a gran voz y sabría perfectamente, ok, tranquila, pues aquí viene una persona así, pero de pronto piensa que son dioses surgiendo de la tierra. Y entonces Saúl le dice, dime cuál es su forma. Entonces ya le dice, es un anciano. Ok, él entiende que es Samuel. Ahora, habíamos visto en versículos, en textos, anteriores, que los muertos no pueden venir. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, una interpretación es que todo esto que está ocurriendo, de alguna manera, digamos que es una visión que el Señor le da a la mujer para mandar y entregar este mensaje a Saúl, porque pues él lo que quería era un consejo, lo que quería y pensaba que iba a escuchar es que Samuel le iba a decir, pues mira, yo te diría que le hagas así, la respuesta está acá. Sin embargo, vamos a ver lo que Samuel le contesta. Fíjense, y le responde, hermano, lo que le responde yo creo que es algo que no queremos que el Señor nos responda a ninguno de nosotros. Hasta la piel se pone chinita de escuchar la respuesta. Fíjense lo que le dice. Vamos al 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Él quería un consejo, una solución a su problema, como ya vimos. Y entonces Samuel le responde en el 16. ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? O sea, imagínate, hermano, que el Señor sea tu enemigo. Hermano, no inventes. Estamos perdidos, ¿verdad? Si el Señor si no lo tenemos de nuestro lado y es nuestro enemigo, ¿qué nos puede esperar? El 17 nos dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Ya perdiste el reino. El 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste, recordamos, ¿verdad?, que el Señor aquí le había hecho una petición muy especial a Saúl, ¿verdad?, de que en esta batalla pues tenía que acabar con todos los del ejército y los animales, y pues él no lo hace. Y entonces de aquí el Señor es cuando habla con Samuel y le dice, ¿sabes qué? No, ya Saúl, ya no. Y entonces yo voy a elegir a alguien más que vas a ungir para que sea el rey, ¿verdad? Entonces, aquí está haciendo esta referencia Samuel al decirle, tú ya lo sabías, tú ya estabas arrancado, el Señor ya no quería nada contigo. Y fíjense lo que le dice, le lanza una sentencia terrible, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Qué habrá sentido Saúl cuando escuchó estas palabras? Él quería escuchar un consejo, una orientación, y de pronto le dice, ¿sabes qué? Tú, el Señor es tu enemigo, Él ya no quiere nada contigo. Esto ya lo sabías, ¿para qué me haces venir? ¿Para decirte esto? Mañana vas a perder la batalla, vas a morir, van a morir tus hijos, el ejército va a ser entregado a manos de los filisteos y el reino lo va a tomar
David. Y recordemos que hubo una extensa persecución de Saúl contra David, ¿verdad? Esto le ha de haber caído terrible. El 20, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era muy alto y aún así se desvaneció y tuvo gran temor, pues cómo no, ante estas palabras dichas por Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. El 21, entonces la mujer vino a Saúl, y viéndole turbado en gran manera le dijo: He aquí tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que recobres fuerzas y sigas tu camino. Esta mujer lo vio completamente descompuesto y quiere ayudarle, ¿verdad? El 22, y él rehusó diciendo: No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él obedeció y se levantó pues del suelo y se sentó en una cama. ¿A qué le ha de haber sabido ese bocado? Con trabajo se lo ha de haber pasado, hermano, a la fuerza, por no dejar, porque pobrecito, de verdad, no le había salido como él había querido, como él pensaba. El 24 nos dice: y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató, y luego tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y los trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Terrible. Hermanos, si usted quiere saber qué pasó después, porque esto está muy interesante, continúe leyendo los siguientes capítulos. Yo lo que le quiero decir es esto, hermano. Número 1, el miedo. La mayoría de las veces nos va a llevar a pecar. Cuando usted tiene un terror terrible, puede cometer muchos errores, como en el caso de Saúl, que aunque su corazón ya estaba alejado previamente del Señor, aún sabiendo, hermano, que estaba mal, que estaba prohibido el consultar esta divina, en su desesperación, al pensar que no tiene otro recurso, pues él pues hace esta terrible idea de consultarla y querer traer a un muerto para que le aconseje. Hermano, nuestra cultura rinde culto y rinde tributo a la muerte. Esto es un acto completamente reprobado por Dios. Y como cristianos nosotros no participamos de estas celebraciones. No ponemos ofrenda, porque ya al principio veíamos, ¿verdad?, que esto no le agrada al Señor. Aparte, esto no tiene lugar para nosotros. Pero yo quiero decirle algo. Mire, las festividades del Día de Muerto y Halloween se terminan. Sin embargo, durante todo el año, todo este tema de la brujería sigue. Y es una realidad, ¿sí? De hecho, con mi esposo Abraham, nosotros que estamos en redes sociales, no sé, si usted le pregunta a sus hijos, yo tengo esta duda también, si de verdad será, en qué edades, en qué niveles, pero al menos déjeme decirle que nosotros hemos tenido pues esta preocupación desde ya hace varias semanas, porque hemos visto que este tema de la brujería se está poniendo muy de moda entre los jóvenes. Y lamentablemente incluso varios conocidos de nosotros, de los dos, están entrando en este tipo de prácticas. Y a mí me parece algo bien lamentable, algo bien terrible. Hermanos, fíjese que usted tal vez va a decir: no, pero pues yo nunca voy a caer en este tipo de situaciones, ¿no? De consultar muertos y cosas así feas. Yo le quiero decir que personalmente yo sí conozco hermanos cristianos de toda la vida, que tras la pérdida de un ser querido, conozco 2 casos muy personales, que tras la pérdida, y los dos son casos similares, aparte porque son tras la pérdida de seres queridos, tras este dolor que a veces ellos no pudieron superar, un matrimonio consultó pues con espiritistas para que su hijo de 6 años que había fallecido regresara. Y esto es algo terrible. Pero ocurrió, y no le estoy hablando de que yo lo sé porque una leyenda, no, le estoy hablando de alguien, de personas de la iglesia, de algo que ocurrió, de algo que fue real.
Entonces, en una noche, cuando la hija mayor se queda, que ya estaba casada, se queda a dormir en la casa, pues de pronto está dormida y la despiertan unos pasos, voltea y pues es un niño que va subiendo las escaleras hacia el cuarto de sus papás. Y entonces al día siguiente ella, sin alarmarse, pues piensa que, no sé, a lo mejor llegaron invitados y tienen hijos, qué sé yo, ella se durmió. Al día siguiente les pregunta, oye, ¿quién era ese niño que subió las escaleras? Y ellos le responden, era tu hermano. Entonces ella se sorprende terriblemente. Su esposo de ella es pastor. Entonces, pues ya tuvieron ahí una plática con los hermanos en donde definitivamente pues se les dijo, se les explicó que ese espíritu que se dormía con ellos todas las noches y los visitaba no era su hijo. No era su hijo, hermanos, porque los muertos están ya en su lugar. Estas almas ya están en su lugar y no pueden venir a visitarnos. Y estoy hablando de cristianos, pues de mucho tiempo. A veces el terror, a veces el temor, como en el caso de Saúl, lleva a cometer tonterías, lleva a desviarnos del camino del Señor. Yo quiero que usted se quede con esto, hermano. ¿De qué lado nosotros como hijos de Dios estamos? Mucha gente quiere lo inmediato. Por eso todas estas sectas de pare de sufrir han tenido mucho impacto, mucho éxito, porque la gente no quiere justo sufrir. Como su nombre lo dice, hasta pusieron un título muy ad hoc, ¿verdad? Para de sufrir. ¿Estás enfermo? Acá te sanamos. ¿Quieres dinero? Uy, acá lo tienes, un trabajo. No tienes que sufrir. Hermano, esto es una mentira. El Señor Jesús, nuestro Dios, nunca nos dijo que no íbamos a sufrir, pero Él nos dice que Él estará con nosotros aún en esos momentos duros, aún en esos momentos de sufrimiento, ¿sí? Entonces yo los invito encarecidamente, aunque en estos momentos que nosotros podemos tener mucho miedo ante circunstancias de la vida o mucho dolor por la pérdida de alguien o por la enfermedad de un ser querido, etc. Hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos, incluso aunque Él decida no sanarnos o no contestar la petición de nuestro corazón como nosotros queremos, siempre debemos preferir que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y si el Señor está con nosotros aún en esos momentos difíciles, hermano, créame que es lo mejor, es lo que más vale. Si el Señor está de su lado, hermano, usted lo tiene todo. Usted tiene protección, usted tiene bendición del Señor, y en esos momentos difíciles el Señor va a estar ahí de su lado, acompañándole, guiándole. No perdamos, hermano, no perdamos esta gran bendición por seguir todo este tipo de prácticas y de cosas que atentan directamente contra la voluntad del Señor. Yo los invito a que en este Halloween o en este Día de Muertos, bueno, Halloween ya pasó, pero en este Día de Muertos, mis hermanos, no queramos participar de todas estas festividades. No tienen nada que ver con nosotros. Nuestra vida en Cristo es amar al Señor, estar en su camino, confiar en su palabra. Y todas estas de que ya se puso de moda la brujería, que el chamán y que ya me echó, a nosotros eso no nos afecta, mientras el Señor esté con nosotros, como ya lo vimos. Entonces, hermano, nada más yo lo invito, si alguno, ¿verdad?, algo de pronto le llama la atención, no, hermano, no vale la pena. Quedémonos con la mejor parte, que es la compañía, la presencia y la bendición de nuestro Señor. Que Dios les bendiga.